Estimados amigos y amigas, bienvenidas sean ustedes a una nueva cápsula para la inteligencia, en este caso la número 4, en esta primera semana del año 2017, en el cual yo les deseo todo lo mejor de lo mejor. Salud, paz, amor, trabajo, porque ahora hay que pedir trabajo, hay que tener trabajo para tener lo necesario. Hay un gran desempleo, hay grandes problemas económicos mundiales, pero vamos a ser optimistas. Vamos a seguir con esta línea literaria, que es lo que sustenta justamente a todas estas cápsulas para la inteligencia. No he querido ser del todo cronológico, porque si no ustedes se dirían, ¿y dónde quedaron los grandes griegos antes de Boccaccio? ¿Dónde quedaron los grandes griegos antes de Dante Alighieri, como Esquilo, Sófocles, como Aristófanes, como Menandro? Partimos de Homero, pero este tipo de cronología va a ser lo más posible, pero no necesariamente tan rigurosa, porque hay saltos y lo interesante es ver cómo se pueden unir las historias, cómo un autor retoma a otro o cómo la influencia de tal escuela literaria afecta o determina la creación a través de las palabras, de la escritura de otros autores. Pero en esta cápsula a mí me da muchísimo gusto compartirles lo que oficialmente se reconoce como la primera historia narrativa de la literatura universal. Y me refiero a la de Gilgamesh, que fue ese gran héroe, es el primer prototipo, el primer arquetipo literario del que tenemos razón, del héroe, del que lucha, del que vence, del que logra una introspección y un cambio, una conversión. Ese fue Gilgamesh. ¿Cuándo surge este mito? Este mito surge alrededor del año 2000 antes de la era cristiana en Sumeria, en la Mesopotamia, justamente en la ciudad de Uruk. ¿Por qué no teníamos nosotros conocimiento o por qué muchísima gente no conoce esta leyenda de Gilgamesh? ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se descubre en la actual Irak unas tablillas escritas en sumerio donde narran justamente esta maravillosa historia de Gilgamesh. Por eso toda la Grecia clásica, todo el Renacimiento, toda la época barroca, toda la época victoriana se pierden de esta maravillosa leyenda, de este mito leyenda de Gilgamesh. Lo que es verdaderamente sorprendente es cómo desde este Gilgamesh se manejan arquetipos que repite Homero, que repite la Biblia, porque no pueden ustedes creer la cantidad de referencias que la Biblia toma de este poema narrativo de Gilgamesh, como la inundación que a través de Noé lo toman los hebreos, muchísimas otras cosas, pero Gilgamesh es 1000 años antes de la creación de los escritos de la Biblia. No importa tanto esto de quién escribió primero, pero sí es relevante que conozcas parte de esta leyenda, mito, del primer héroe de la historia de la literatura universal, Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey de la ciudad de Uruk, en Sumeria, en Mesopotamia, que era muy bello, que era poderosísimo físicamente hablando, que era muy inteligente, que era muy brillante, pero claro, tenía que haber un defecto. Y ese defecto era la soberbia, la prepotencia, la intolerancia. Y por ello se gana el odio de su pueblo. En ese sentido podemos ver los estadistas, los presidentes, los primeros ministros, que no son precisamente amados por sus pueblos, y cómo este relato mito de Gilgamesh, desde este tiempo, desde el 2000 antes de la era cristiana, marca estas diferencias entre este soberano, prepotente y arrogante que su pueblo acaba por odiarlo. Tal es así que el pueblo invoca a los dioses para que le manden a un ser que lo combata, un alter ego de Gilgamesh. Y ese es Enkidu, un ser poderosísimo, fuerte, muy velludo, que vive en los confines del mundo. Ok, ¿qué es lo que? Al enterarse Gilgamesh de que existe Enkidu, no puede soportar que haya un hombre igualmente fuerte y valeroso que él. Entonces manda a llamar una de sus doncellas, Shamat, y le dice que vaya en busca de Enkidu, que lo seduzca, que lo amance y que lo traiga a Uruk ante la presencia de él, de Gilgamesh. Así es, va Shamat, lo seduce, lo conquista, lo ablanda
y lo lleva a Uruk. Entonces cuando se enfrentan Enkidu, este gran monstruo velludo, este personajazo velludo, y Gilgamesh, se dan cuenta de que sus fuerzas son similares. Una y otra vez pelean y se dan cuenta, se percatan que ninguno de los dos es vencedor, que son iguales en poderío, en potencia, en habilidades para la lucha. ¿Y qué hacen? ¡Qué maravilla! ¿Qué hacen? Se unen fraternalmente. Al dejar de ser enemigos, dicen, no podemos desperdiciar esta amistad, esta posible alianza, y así lo hacen. Inanna, una de las diosas celosas por este encuentro, manda a un monstruo terrible que es el buey celeste, lo manda a Uruk para que Gilgamesh y Enkidu luchen contra él. Y así lo hacen, y gana esta pareja. Gilgamesh y Enkidu ganan y matan a ese terrible buey celeste que devasta prácticamente a toda la ciudad de Uruk, pero hay un precio altísimo que tiene que pagar uno de ellos dos: la muerte de Enkidu. Gilgamesh queda desolado, desamparado por la pérdida de su fraternal amigo Enkidu. No sabiendo qué hacer en tierra, busca al dios del inframundo, el Hades de los griegos, busca al dios del inframundo, ya que hay otra referencia homérica cuando Ulises va al Hades por consejo y encuentra a su madre y otros muchos conocidos, y Gilgamesh está con el dios del inframundo y él le platica de varias cosas, entre ellas de la enorme inundación, que es esta relación bíblica posterior, 1000 años después, que hace la relación bíblica con Noé. Le platica de muchas cosas, pero sobre todo le hace ver a Gilgamesh que tiene que ser humilde y que es un ser mortal, como lo fue Enkidu. Lo regresa a Uruk, pero llega convertido, esa conversión del héroe, esa conversión que también vimos en Ulises, esa conversión que hasta en el siglo XX podemos ver en la mitología de la Juvenalia, como es la maravillosa obra El Señor de los Anillos, donde Frodo también regresa de otra manera después de todos los periplos y peripecias que tiene que hacer para recuperar y para llevar el anillo a quien debe de pertenecerle. Ese arquetipo existencial es muy importante. ¿Cómo tenemos que lograr esa conversión, ese encuentro con nosotros mismos? ¿Cómo tenemos que reconsiderar nuestros valores, nuestra ética, nuestros ideales, nuestra manera de actuar y de pensar para ser mejores? Y eso lo hace Gilgamesh en el Hades, en el inframundo, y recupera su reino, recupera el cariño de su pueblo, pierde obviamente a su gran amigo Enkidu, pero le sirve como lección para él ser mejor soberano, mejor rey y mejor persona. Esa es la enseñanza de esta maravillosa narración, mítico-leyenda, que tenemos que leerla. Hay muchas traducciones actualmente, afortunadamente ya hay muchas traducciones que podemos encontrar a precios muy económicos, y no podemos pasar por alto esta leyenda de Gilgamesh. ¿Por qué? Porque hay en ella contenida toda una historia de amor, quizá la primera historia de amor, una historia de lealtad entre dos semejantes en fuerza, en poderío, en inteligencia, en sagacidad, en astucia, porque hay también una conversión interior de ser mejores, de darse cuenta que el pueblo merece mejor trato y que al ser Gilgamesh el soberano, tiene la capacidad de hacer esa conversión. No tenemos que ir al infierno, no tenemos que ir al inframundo, no tenemos que perder a un ser querido para lograr esta conversión. Tenemos que hacer acto de conciencia, tenemos que analizar nuestra vida, nuestros proyectos. Y esta primera semana del 2017 es un buen inicio para ser mejores, para comer bien. Usted va a decir, bueno, este señor es naturista, ¿ok? Sí, comer bien. El comer bien nos posibilita tener mejor salud. Y el tener mejor salud nos posibilita tener mejor pensamiento, claridad, voluntad. Y todo esto nos lleva al tesoro inigualable que es la lectura. Lean todo lo que puedan en este 2017. Les recomiendo la maravillosa narración de la leyenda mito de Gilgamesh para que ustedes se deleiten con este primerísimo gran héroe de la literatura universal y lo disfrutarán enormemente. Lean todo lo que puedan, quiéranse muchísimo
El amor es la fuerza más importante que tenemos los seres humanos. Hay que manifestarlo, hay que entregarlo, no hay que buscar la correspondencia. En el acto de dar, como decía Eric Fromm, está el amor. No busco la reciprocidad o el que me amen. En el hecho de amar, soy amado. Que Dios los bendiga. Alejandro Herrera Parra les desea lo mejor de lo mejor en este inicio del 2017. Atrás de esta voz enfrente de mí está mi queridísima Mariana Bustamante Castillo, quien con ese maravilloso pulso y con esas ganas vitales, enormes, fuerzas manifiestas de ser mejor persona, también se llega muchísimo a la lectura. No importa la edad que tengas, puedes ser un adolescente, puedes ser un niño, lee, lee, lee y serás una mejor persona. Que Dios los bendiga y hasta la próxima cápsula para la inteligencia. Gracias.